Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Estamos dando comienzo a nuestra ya tercera emisión, tercer programa de su espacio de opinión, su espacio de comentario, trío de tres. Nos encontramos aquí el día de hoy grabando. Me encuentro Arturo Mariscal, también se encuentra conmigo. Aquí nuevamente molestándolos a todos ustedes, Emilio Hernández. Un gusto estar con ustedes, soy Kevin Castillo. Muy buenas tardes, compañeros, amigos. Bueno, hemos estado abordando diferentes temáticas, muchas de ellas, la mayoría de ellas relacionadas con algunas cuestiones emocionales que de alguna u otra manera surgen a lo largo de nuestras vidas en mayor o en menor medida. El amor siempre va a ser un tema complicado de abordar en cualquiera que sea sus modalidades, ya sea tanto académicamente como subjetivamente. Siempre se va a mostrar alguna dificultad para poder definirlo, y esto es porque se trata de una opinión, yo creo, más que nada, no tanto de algo que haya sido estudiado muy a fondo. Y bueno, nos hace falta muchísimo por conocer para poder dar algo por sentado en ese tema. Sin embargo, también hay algunas otras cuestiones que valdría la pena platicar acerca de ello, y que creo que ya lo haremos en otra ocasión. El día de hoy, recordando un poco, el día de ayer estábamos comentando a nuestro compañero Kevin. Nos encontramos esperándolo aquí afuera de nuestras oficinas, en un rato muy agradable. Y tuvimos algunas pláticas sobre cuáles serían unos buenos temas para poder abordar. Sin embargo, unos buenos memes. Fue difícil llegar a una conclusión, ya que en realidad pues se puede hablar de todo, pero sin llegar a nada realmente. Y buscando nuevos temas para poder conversar en este espacio, encontrábamos que en realidad hay una infinidad de temáticas, una infinidad de problemas, los cuales valdría mucho la pena abordar en este espacio, pero sin embargo no lograríamos llegar a muchas conclusiones. Pero no me desanimas, porque es el objetivo principal de este programa, de este podcast, así que intentaremos hacer lo mejor que podamos. También sería algo bonito que pues las personas que nos han escuchado, que nos dijeran algunos temas, como de alguna curiosidad que tengan acerca de lo que sea, ¿no? De su día con día, lo que sea. De lo que podamos simplemente platicar o comentar, una perspectiva que tengamos, por supuesto. Durante ese espacio que estuvimos nosotros ahí platicando, comentando, retroalimentando algunas actividades que hemos estado realizando a lo largo del fin de semana que participamos en un evento, surgieron algunas inquietudes, muchas de ellas relacionadas, sí, bien con esta temática que estábamos hablando, pero otras surgieron más de una interrupción muy curiosa que hubo a nuestra plática. Encontrábamos a una persona, de hecho fue todo un show, fue todo un espectáculo el escuchar esa intervención que hace esta persona, un individuo de apariencia higiénicamente descuidada, con una ropa también descuidada. Lo que comúnmente se vería pensando que es un vagabundo, más o menos. Un vagabundo, Pero se veía entero el señor, nada más se veía un poquito sucio. Sí, entero físicamente, sí. Porque honestamente sí, su intervención fue bastante llamativa. El tipo se acerca. No nos dimos cuenta cuál era la intención, no nos dimos cuenta cuál era el motivo por el cual surgió esta discusión, pero se acerca a otra persona que se acompañaba de una mujer y empiezan a discutir. Para cuando nosotros nos damos cuenta, él se acerca al lado donde estábamos nosotros sentados, gritándole a esa persona un sinfín de groserías. Bueno, yo tengo un vocabulario más amplio que ese, así que no me impresiona demasiado, pero sí bastante altisonante en tono y volumen, como para que lo escucharan dentro de la iglesia, para que se oliera la gente que se encontraba en los negocios, y nos hiciera sentir bastante incómodos a todos, ¿no? Sí, de repente como que se nos acercó y así como que no nos vaya a soltar un golpe Desconocíamos en realidad la naturaleza de su condición para poder
de juzgar si tenía una intención o simplemente era una agresión, ¿no?, que estaba realizando hacia esa persona, como la que pudo haber tenido hacia nosotros. En alguna ocasión tuvimos, yo creo que también compartes esta opinión, tuvimos la idea de que se trataba de una persona que iba bajo los influjos, no sé, del alcohol o de alguna otra sustancia. Y es algo muy común relacionarlo, yo creo, este tipo de comportamientos con una persona que consume este tipo de sustancias. Les digo, les repito, no teníamos idea de quién era, no teníamos idea de dónde venía, o qué hacía, o si tenía alguna otra intención. Pero, vamos, la idea que yo quiero exponer ahorita es, relacionamos este tipo de comportamientos, este tipo de figuras, de estos sujetos que vemos en la calle, con algún tipo de padecimiento, y esos son, por lo más frecuente, adicciones. Ahora, este es el tema, yo creo, central que podríamos abarcar el día de hoy. Yo quisiera escuchar también opiniones sobre qué es lo importante, o sea, para comprender el fenómeno de las adicciones y no necesariamente a partir de este punto que estamos mencionando, sino por qué relacionamos esas figuras, por qué relacionamos ese comportamiento con las adicciones antes de pensar, por ejemplo, en trastornos psicológicos o trastorno mental como tal, que sí son bastante comunes. Cerca del 80% de las personas en situación de calle padecen en mayor o menor medida un problema psicológico o mental ya conformado. Sin embargo, nos priorizamos ahorita esta idea, ¿no? Platicamos, entonces yo hago esa propuesta, la temática central, adicciones. ¿Qué les gustaría proponer a ustedes acerca de ese tema? Pues escuchando un poco así como lo que dices de cómo se llega a relacionar a este tipo de personas con problemas mentales, también no hay que no hay que dejar a un lado que se han realizado algunos estudios en donde el consumo de sustancias genera o potencia la aparición de estos problemas psicológicos, llámese psicosis, delirio, etcétera, ¿no? Y incluso una persona que no consume, pero que tenga esta posibilidad genética de presentar algún tipo de problema mental, pudiera que se presente años más tarde, o incluso que no se presenten, a diferencia de la persona que también tenga estos antecedentes de enfermedad, psicopatológicos de alguna enfermedad mental, y que se le aparezcan a temprana edad o años más jóvenes, por el uso de este tipo de sustancias, por ejemplo. Así que pudiera haber ahí como que alguna relación entre la enfermedad mental y el consumo de sustancias. Bueno, me imagino. Sí, es muy cierto lo que dicen, ¿no? Siempre cuando vemos, particularmente a una persona en estado de calle, pues lo más lógico, lo más prudente o socialmente que nos han indicado es señalar lo que está bajo efectos de algún padecimiento psiquiátrico o algún padecimiento emocional o algún padecimiento en consumo de sustancias, ¿no? Yo creo que es muy necesario hacer un diagnóstico diferencial, pero el por qué se relaciona en base a esto, pues yo creo que mucho tiene que ver por los efectos que ocasiona lo que es una droga, ¿no? A nivel del sistema nervioso, yo sé una de las tantas clasificaciones que nos indica es que la droga tiene tres. Una es estimulante totalmente del sistema nervioso. Un ejemplo de esta es, por ejemplo, la cocaína, que lo que libera son los neurotransmisores de serotonina y hace que el cuerpo entre en un estado de éxtasis emocional como conductual, ¿no? Es por eso que vemos tantas personas agresivas en la calle, o es el estereotipo que nosotros nos formamos en base a esta imagen, y nosotros es que decimos cuando vemos una persona en estado de calle así, está bajo los efectos de esta droga, ¿no? Otra clasificación que nos dice son los inhibidores del sistema nervioso, las drogas que inhiben. En este caso podría ser lo que es el alcohol, que lo puedes conseguir ya sea en la calle, que tanto alcohol y tabaco, o sea, son drogas legales, pero al final de cuentas son drogas, y lo que hacen es un efecto de relajación al final, ¿no? Y la tercera droga, que bien lo decía aquí Francisco, la tercera clasificación, pues serían los alucinógenos,
psicotrópicos, ¿no? En este vemos la marihuana o vemos lo que es los hongos de María Lombardo, ¿no? Que son hongos muy conocidos de una población del estado de Oaxaca, ¿no? Son los que tienen una alteración dentro del sistema nervioso. Entonces, a partir de esta clasificación y de los daños que ocasionan estos tipos de sustancias en el sistema nervioso, es que las consecuencias podemos confundirlo o podemos catalogarlo como esta persona, o lo asociamos que esta persona está bajo los efectos de alguna sustancia. Antes de comentar los efectos generales, yo escucho dos divergencias, ¿no? ¿Es la drogadicción como tal una enfermedad? ¿Es como tal un proceso o tiene que ver muchas de estas cosas en conjunto? Porque obviamente una persona que se encuentra ya en una situación de deterioro crónico por drogadicción tuvo que pasar por una infinidad de situaciones para poder llegar al punto donde estaba. Pero ahora, ¿en qué momento se considera una enfermedad? Esto para abarcar más lo de los efectos, lo de los tipos, obviamente es muy importante. Yo creo que este es un tema mucho más enfocado a lo que son adolescentes, porque los adultos, como quiera que sea, si bien no con todas las experiencias, pero al menos conocemos lo que hace el alcohol, ¿no? Al menos sabemos lo que hace el tabaco. Y ya dependiendo de cada quien, pues habrá experimentado o no con alguna otra sustancia. Pero, no sé si sea importante que conozca el público si es o dentro de qué clasificación podría entrar una drogadicción. Sí, bueno, debemos primero definir más o menos lo que es el uso, lo que es el abuso y lo que es la dependencia a una sustancia. El uso de una sustancia es vamos a decir alcohol, ¿no? Una cerveza. El uso de la cerveza es cuando ocasionalmente te bebes una cerveza con tus amigos, 2 veces al mes, 3 veces al mes, dependiendo de lo social en lo que lo consumas el alcohol, ¿no? El abuso de la sustancia es cuando una persona ingiere mucho por un largo periodo de tiempo la sustancia. Que esto que es que te vas de borracho toda la semana y es grandes cantidades de alcohol, eso es el abuso de una sustancia, en donde ya no consumes la sustancia por un fin específico, sino que abusas en toda situación de tal sustancia. Y la dependencia es cuando, para que tu organismo adquiere como que se estabiliza y adquiere la capacidad de tolerar, tolerancia y dependencia, perdón, son dos conceptos diferentes. La tolerancia es cuando tu organismo ya no reacciona de la misma manera a la misma sustancia en la misma cantidad. Esto es que cuando consumes, por ejemplo, 1 gramo de cocaína, por ejemplo, es más específico, ya no, tu organismo ya, no le hace nada, pero necesita a lo mejor ahora 2 gramos para que tu organismo empiece a sentir los efectos, que es por lo que realmente consumes la sustancia. Y la dependencia ocurre a partir de esto, cuando el organismo ya necesita la sustancia para funcionar correctamente, ya ni siquiera para sentir los efectos placenteros de cualquier sustancia, llámese tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, lo que sea. Ya necesita esa sustancia para funcionar normalmente, por así decirlo. Y yo creo que ahí entraría lo que más o menos dices acerca de que cuando empieza la enfermedad y todo ese rollo. Yo considero que en el tema de una adicción va muy enfocado a los términos de funcionalidad y disfuncionalidad en las áreas vitales en donde se desenvuelve el individuo. No, estoy de acuerdo que hay un uso, abuso, dependencia de una sustancia, pero yo entiendo que el término de enfermedad, y esto es muy diversificado, hay muchas teorías que manejan el estudio de las drogadicciones y adicciones, en el cual yo defiendo que
se logra considerar enfermedad cuando el sujeto tiene una alteración negativa en las áreas en las que se desenvuelve. ¿No? Si el sujeto ya le está ocasionando ese tipo de droga, ese tipo de sustancia, una alteración, un mal comportamiento, un daño fisiológico, un daño emocional, yo creo que ahí podemos decir esta droga está enfermando al sujeto. El concepto general de enfermedad, muy relacionado con lo que menciona, nos decía que existen, o que la enfermedad existe cuando hay alteraciones de leves a graves, dependiendo ahí la gravedad del funcionamiento normal de un sistema, de un organismo, en este caso del individuo. Hay, bueno, de la parte médica se habla obviamente de todo lo que ocasiona en temas orgánicos el consumo de una droga, ¿no? Claro. Que el tabaco provoca cáncer, que que el consumo de alcohol provoca cirrosis y infinidad de consecuencias. Pero por otra parte también está, yo creo, de lo que hemos estado hablando y a lo que vamos todos, o lo que logro rescatar, es esta parte de la repercusión psicológica, de la parte de la repercusión social que también menciona. Hay obviamente criterios específicos, como lo menciona, hay esferas, hay niveles de acción, porque una persona que comienza consumiendo una droga, vamos a poner el alcohol porque es el ejemplo más fácil, ¿no? Que todos podemos dar o que todos podemos mencionar por experiencia o por contacto más cercano. Una persona que comienza tomando alcohol lo hace socialmente, es una actividad que la hace ocasionalmente con los amigos y se divierte y punto final, no tiene ninguna otra consecuencia negativa, y hasta ahí, bueno, digo, la sustancia existe, vamos a decirlo, no por algo, no la hicieron pensando en que uno se vuelva adicto, pero viene la parte de responsabilidad. Retomando lo que mencionaba Francisco sobre uso, abuso y dependencia, bueno, cuando una persona comienza a tener un consumo más habitual y empieza a ocasionar problemas donde en la salud tenemos resaca, tenemos problemas de concentración, lagunas mentales, y a la vez también tenemos dificultades sociales. Ya no somos el consumidor agradable que convive, que platica, sino ya también es aquel que agrede, aquel que discute, aquel que se pone necio, ¿no? El famoso borrachito necio. Pero después de ese punto ya se instaura un concepto de enfermedad, creo yo, al menos eso es lo que yo pienso, en el cual se llega hasta el punto máximo que puede haber en el problema de adicción, que es la dependencia. Que es obviamente redundante, la cuestión es que el cuerpo se vuelve dependiente, se habitúa al consumo de sustancia, y si no la consume tiene un problema muy muy grande, ¿no? Hablamos de síndrome de abstinencia. Sin embargo, al momento de llegar a este punto ya es difícil volver atrás. Requiere de una intervención mucho más específica, ¿no? La idea principal aquí es tratar de comentar de dónde surge esta necesidad. Ya habíamos comentado, Francisco nos dijo que había etapas, ¿no? Que había 3 etapas de cómo surge una adicción. Usted nos comentaba que hay un proceso que se llama de adicción, en el cual hay repercusiones físicas, psicológicas, sociales, de las cuales estábamos comentando ahorita. Sin embargo, ¿por qué una persona aparentemente normal como nosotros tres, como cualquier otra persona que nos pueda escuchar, decide o toma esa elección de consumir una sustancia, una droga? Existen varias teorías desde el punto de vista del por qué una persona se adentra a este mundo de las drogas. Nos los explica la psicología desde 3 grandes rubros, ¿no? La primera, desde el punto de vista psicodinámico, ¿no? Vamos a empezar un poco con las teorías. Al hablar de psicodinámico, lo primero que me menciona, o lo primero que se me viene a la mente es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud hablaba muchísimo de algo que se le denomina el principio del placer. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros las personas estamos destinados
a ir a perseguir lo que nos ocasiona placer. En este caso, las drogas lo que ocasionan, o su principal función o su principal consecuencia secundaria, es el placer. Entonces, relacionado a esta teoría, Freud nos decía que las personas cuando se involucran con una droga, lo que ocasionan es una fijación de una zona erógena que se llama la boca, zona oral, ¿no? Y esta fijación se hace porque la droga nos cumple ese principio de placer. Y por lo tanto, hay consecuencias positivas, como es reducir la angustia o reducir la ansiedad que la persona está, ¿no? Esa es una teoría antigua que obviamente con el paso de años ha ido reforzando con nuevas otras, pero esa es la génesis del por qué la psicología desde un enfoque psicodinámico dice que las personas se adentran a este mundo, ¿no? Otro tipo de teorías son las psicosociales, que es prácticamente, esa es masiva, sujeto, personas y el entorno, ¿no? Es decir, qué tanto la cultura o la sociedad nos ha inmiscuido o nos ha presentado las drogas para poder nosotros el tener una relación con ellas. Un ejemplo de esto es lo vuelvo a repetir, ¿no? El tabaco y la cerveza, ¿no? Al final de cuentas son drogas, están legalizadas, pero son drogas. ¿Cuántas campañas publicitarias hay de la cerveza, del licor, de todo esto, de los tabacos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el entorno social lo que hace es adentrarte, es ver qué está permitido, qué no está permitido, hasta dónde es lo normal, hasta dónde es lo anormal, ¿no? Pero mucho tiene que ver el ambiente social para que tú tomes una decisión de adentrarte o no. De ahí ya tenemos que ver los grupos de pares, etcétera, etcétera, ¿no? Es el ambiente social lo que te va poniendo una pauta. Y la tercera son las teorías conductistas, ¿no? Las teorías conductistas se manejan más por el estímulo y las consecuencias que el tomar el alcohol te deja, o el tomar a cualquier tipo de droga, no nada más el alcohol, o los refuerzos que te ocasionan, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto muy plausible sería ¿quién no ha pasado por una desilusión amorosa, ¿no? Todos, ¿no? Ese es el estímulo. Tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Es usar un reforzador negativo, quitar algo negativo, en este caso la tristeza y todo eso, vas al alcohol. Es una recompensa que tú estás manejando para dejar algo negativo en tu vida, ¿no? Entonces, estas tres grandes esferas nos habla la psicología del por qué las personas se inmersen a un mundo de las adicciones, o por qué es este contacto tan directo. No dejaré mentir en eso. Las tres son muy adecuadas, muy suficientemente vastas como para explicar el fenómeno, y yo al menos, ¿no? Como fumador habitual, constitucionario, puedo decir que la primera me parecería la más lógica, la más obvia, porque a mí fumar me causa mucho placer. Esa es una actividad que disfruto. Pese a que sé todo el daño que causa, eso me lo recuerda todo el mundo, todos los medios, todos los días. Sin embargo, al causarme a mí el placer que yo obtengo, pues suelo omitir, ¿no? esa advertencia de salud que puede haber. En ese caso sí apoyo. Ahora, también como existe este caso donde yo lo hago por placer, existen personas que lo hacen pues, por razones menos positivas que obtener placer, ¿no? Y bueno, vamos a dejar entre paréntesis, entre comillas, el recibir placer, porque dependerá de un análisis más profundo si es placer o es hay dos fuerzas una intrapunición también, ¿no? Hay dos fuerzas que se manejan en el psicoanálisis, el eros y el tánatos, ¿no? Depende también de eso. Hay personas que tienen un principio de displacer y que van más enfocadas a la muerte, ¿no? Y todo, pero esas son temas psicoanalíticos. Yo lo respondería más desde el conductismo acerca de los refuerzos positivos y negativos, ¿no? A diferencia de que cuando por ejemplo, tú fumas y lo primero que recibes es placer. El efecto negativo sí viene, pero viene a muchos años más adelante, o lo que podría ser un poquito de tos, que hemos tenido todos tos, un poquito de a lo mejor cansancio, que todos hemos estado cansados. Entonces, el estímulo negativo
no es tan grave a diferencia del placer que estás recibiendo. Por eso no puede ser así como de, si fumas, voy a tener un dolor en la espalda, ¿no? Así de inmediatamente. Entonces, es un estímulo positivo para el sujeto, a lo que voy. Que cuando fuma, lo primero que siente es placer, relajación, liberar estrés. Pero lo que para el sujeto podría ser algo negativo, que podría ser a lo mejor cáncer y demás cosas que trae el tabaco. No es negativo porque no es inmediato. Es exactamente, refieres, ¿no? Exactamente. Así, por supuesto. Digo, no hay que ser científico nuclear para poder apoyar esa moción, ¿no? Porque sabemos que para que se desarrolle cáncer depende de muchísimos factores o alguna otra enfermedad. Pero para ambas posturas hay bastante tela de donde cortar, ¿no? Si bien, y aquí tendría yo un poquito de duda el abordar lo que son temáticas, por ejemplo, como lo que son el alcohol y el tabaco, que son drogas legales. Recordemos que son legales, ¿por qué? Porque sus efectos no son lo suficientemente graves como para provocar una alteración clínicamente significativa en la persona que lo consume, sino que requiere muchísima cantidad para poder provocar un efecto pronunciado, ¿no? Y muchísimo tiempo de consumo. Pero en las personas que consumen, por ejemplo, nuevas drogas, como lo que son la heroína, vamos a decir, yo por lo poco que he leído, el efecto de la heroína dura 5 minutos. Tiempo más, tiempo menos, es algo bastante momentáneo, espontáneo, a diferencia, por ejemplo, como con el tabaco, que tú consumes 1 miligramo, bueno, un cigarro tiene un miligramo de nicotina, y esto dura aproximadamente también entre 5 minutos. Vamos, una persona fumadora puede consumir 5 cigarros en una sentada, en un café, después de una comida, y sin mayor problema, bueno, hasta la noche o hasta el otro día, pues vuelve a consumir. Pero la persona que consume heroína es tan rápido el efecto que necesita inmediatamente, por eso su alto nivel de adictividad o de adicción, sí, porque eran los dos que habían utilizado, ¿sí? Es mucho más rápido, es mucho más efectivo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque lo traigo a colación. Hay algunas personas que consumimos algo por placer, vamos a ponerlo de esa forma. Pero este tipo de drogas que mencionaba, como la heroína, que son tan destructivas que en realidad sí tienen un efecto, un reforzador o sí, consecuencia negativa inmediata, ¿qué impulsa a esas personas? ¿Qué las lleva a seguir consumiendo? Si bien no vamos a desestimar la parte orgánica del nivel de adicción que tiene la sustancia, psicológicamente hay algo que se involucra, hay algo que sustenta, hay algo que refuerza, ¿no? Que es, a diferencia de, vamos a ponerlo de manera conductual, si el reforzador negativo sería las consecuencias a mi salud, en este caso el reforzador negativo sería la propia motivación psicológica a seguir consumiendo. No sé si se comprende un poco. Sí. Pero, ¿de dónde surge? ¿De dónde creen? No sé ustedes, a ver, que puedan comentar. Bueno, pues hay que diferenciar un poco, ¿no? Lo que causa la droga, como por ejemplo la cocaína, que viene siendo lo mismo que la heroína, básicamente dentro del organismo es la misma chingadera, perdón por la palabra. Lo que pasa es que genera un estado de placer impresionante. Tampoco hay que negarlo, ¿no? Tampoco hay que decir que las drogas son malas, ¿no? No, hay que, o sea, sí son malas, pero hay que explicar el por qué son tan malas. Las drogas causan un excesivo placer. A nivel neurológico, liberan el transmisor de la serotonina y la dopamina, que generan una sensación de placer, de bienestar, un amor inmenso, una sensación de que todo lo puedes, tan rápido, tan inmediato, que estás prácticamente ahogado en dopamina. Y además no solamente los neurotransmisores, ocurre lo que es la sinapsis, sino que además proporciona la capacidad para que se sostenga el mayor tiempo posible
esa dopamina y esa serotonina en ese instante. Entonces estás nadando en placer. Lo que ocurre después es que el cerebro, como si fuera un músculo, se cansa. Y entonces los niveles de dopamina y serotonina se desploman. Y al desplomarse llega una sensación de depresión casi similar al placer que tuviste. Una depresión tan terrible, tan ahogante. Y lo que pasa es que el cerebro tarda un tiempo en descansar o en recuperar estos neurotransmisores que son la dopamina y serotonina. Entonces el cerebro está ahí tratando de recuperar estos neurotransmisores. Pero la persona se siente muy mal. Ese sentimiento de sentirse muy mal no lo pueden tolerar. Entonces, al volver a consumir un poco más de la sustancia, el cerebro vuelve a producir, vuelve a mandar estos neurotransmisores y entonces te sientes normal. Hasta en dado caso, si ahí lo puedes dejar, te puedes llegar a sentir normal. Si de plano quieres volver a sentir este sentimiento, ahora sí que sentir este sentimiento de placer que sentiste al principio, tienes que consumir otro poquito más. Y es ahí todo ese círculo vicioso, por así decirlo, es lo que genera esa sensación. Yo lo relacionaría más a una cuestión personal, emocional, individual y social, ¿no? Cultural. Bien lo decían, un estímulo negativo es cualquier agente interno o externo que causa en sí una respuesta negativa a la droga. Es por eso que decía que una droga, a la persona, disculpe, es por eso que decía que una droga es un estímulo positivo, porque ocasiona en primera instancia algo positivo en la persona, que es un principio de placer, ¿no? Después de eso tenemos al organismo, un poco explicándolo desde la teoría conductual, el por qué las personas siguen en esto a pesar de todas las consecuencias negativas. El organismo recibe el estímulo positivo, por supuesto hay un reforzador negativo, que son todas las consecuencias negativas que trae el después de consumir la droga, pero también la sociedad, el grupo de influencia, las cuestiones motivacionales internas propias del individuo pueden ocasionar un refuerzo positivo para seguir consumiendo esa droga. ¿En qué sentido? Tu estilo de vida, no sé, te dejó, por ejemplo, la novia en el alcohol, o tu vida, o tienes una vida con grupos de pares que les gusta la adicción, pues eso va a ir reforzando. El contexto prácticamente hace estos eslabones de condicionamiento que te hacen regresar al mundo de las drogas, ¿no? El estilo de vida que tú lleves, la economía, el estado de ánimo en el que te encuentres, estos son todos reforzadores externos que son positivos para que tú sigas adentrándote nuevamente y regresar a las drogas, ¿no? Por más que esté el reforzador negativo, que son las consecuencias que deterioran, ¿no? el organismo. Sí, son como dos cosas. Ahorita me estaba recordando alguien que nos decía un fumador, que dentro de su familia estaba su papá fumaba, su tío fumaba, el abuelo y la abuela fumaban, los tíos, y entonces dentro de un núcleo familiar que una de las funciones de la familia es reprimir conductas negativas y reforzar las positivas, sabiendo que el fumar es una conducta negativa, uno piensa, bueno, si yo fumo, o sea, sí me van a reprimir, pero igual no va a ser tan grave, porque dentro de mi familia hay figuras importantes que lo hacen. Entonces, no es de que yo, vaya a fumar porque mi familia fuma. No, quizás la pruebas de pura casualidad, pero sabes que tu círculo familiar no te va a reprimir tanto como si lo hiciera alguien de una familia donde no fumaran, por ejemplo. Entonces hablo de estos reforzadores familiares, que en muchas ocasiones, pues, como es muy común, como tomar alcohol, igual no es tan grave, entonces, bueno, no pasa nada si me tomo una cervecita junto con mis tíos, por ejemplo. Y entonces, ahí no hay algo que te limite. También, por ejemplo, recordaba, la anécdota de una compañera que nos decía que en su escuela, en una universidad, no voy a decir cuál, había chicos que se drogaban, que sabían que se drogaban, pero que se drogaban
y que sabías que se drogaban porque tenían dinero para comprar la droga. Entonces ahí ya te da un estatus social. No manches, ¿te drogas? Wow, tienes dinero para comprarlo, ¿no? Y así como de... es como cuando te compras un iPhone, ¿no? ¿Tienes un iPhone? Es porque tienes dinero, ¿no? Y es similar de, ¿te drogas? También porque tienes dinero, ¿no? Ya te da un estatus. Y ahí están los otros reforzadores. Sí, yo creo que la cuestión tanto del por qué las personas se adentran a un mundo de las drogas como el por qué, a pesar de las consecuencias negativas que ocasionan estas, se meten todavía más a este mundo, es multifactorial, ¿no? O sea, depende de muchos factores personales, emocionales, psicológicos, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que derivan de muchas causas. Regresando un poco al origen de la temática, escuchándolos a ustedes, yo creo que entonces no es difícil, bueno, para nosotros que tenemos los estudios, los conocimientos para poder decir lo que decimos, el tratar de imaginar cómo una persona que con ciertas características, como las que mencionaba en el ejemplo del inicio, puede ser fácilmente asociada, ya sea que en realidad la persona padeciera de un problema de adicción o simplemente tenía algún problema psicológico, mental, orgánico. Nunca lo vamos a ver, creo yo, que es muy fácil asociarlo porque a lo largo de lo que hemos estado hablando ha habido dos vertientes. La primera, tratar de comprender esta problemática como algo orgánico, como algo que surge directamente de lo que es el funcionamiento del cerebro con neurotransmisores, pero la otra parte también del ámbito psicológico. Y con base a esas ideas, bueno, hablábamos del placer, hablábamos del displacer, hablábamos de los reforzadores sociales, y si abundamos en eso aún más, encontramos pues miles de otros factores que también se van a involucrar. Si hablamos de factores sociales, ¿quiénes son las personas mucho más propensas? Aquellas, vamos a poner un ejemplo raro, ¿no? Los introvertidos, aquellos con escasos vínculos sociales, con problemas de socialización, aquellas personas con problemáticas para una adecuada vinculación, una vinculación asertiva con los demás, aquellas personas, si nos vamos a los extremos psicopatológicos, algunas personas con problemas límite de la personalidad, también propensísimas a poder padecer o adentrarse en esta situación de las drogas. Los antisociales, las personas con algún tipo de depresión clínica. Entonces, vamos escarbando más, ¿no?, en lo que son esos factores de riesgo. Ahora, otro asunto bien importante con este caso que mencionábamos era la posición socioeconómica. Ese es otro factor importantísimo, y también la edad, que es, yo creo, un tema que también valdría mucho la pena abordarlo de forma individual, por miles de factores. Vamos a tratar de hablar un poquito de eso, pero lo dejaremos para otra ocasión. Con respecto al factor socioeconómico, vamos a encontrar siempre que si bien la droga o el narcotráfico, en este caso, que es quien distribuye este tipo de sustancias, va a encontrar públicos muy segmentados, ¿no? Aquellas personas con escasos recursos que saben que pueden conseguir dinero si bien de una forma, vamos a decirlo, fácil, a través de la delincuencia y de otros problemas que se van surgiendo en ese ámbito, que son un mercado consumidor que tiene muchísima gente. Quizás no va a vender la cantidad que piensa, pero que son mucho más propensos a consumir en cantidades, ¿sí? Por otra parte están las personas que tienen un poder adquisitivo mucho más amplio, mucho más pudientes, vamos a decirlo de esa forma, que por sí solos son un mercado apto, ¿no?, para desarrollar problemas de adicciones. Pero entre uno y el otro también surgen estas carencias de educación, de oportunidades de trabajo, las cuales, pues, nosotros que hemos estado sin trabajar, que hemos tenido problemas económicos, pues se siente difícil, ¿no? Que se siente, pues, uno un poco impotente, un poco incapaz para poder sentirse satisfecho con lo que ha hecho de su vida,
Y si una persona que no tuvo oportunidades de educación, no tuvo oportunidades de desarrollo más allá de un trabajo sencillo de chalán o de peón o de jornalero, pues se abre, ¿no? Un panorama distinto al que se puede abrir para nosotros, que somos, vamos, quizás no es por hacer la distinción, mucho menos de sonar despectivo, que tenemos una educación, que tenemos una inversión educativa bastante fuerte, que vamos, si lo ponemos de esta manera, nosotros tres, considerándolo, somos jóvenes, no rebasamos los 30 años, obviamente, no forma parte de nuestro horizonte de posibilidades la drogadicción. Eso yo creo que compartimos los tres la idea. Ninguno de nosotros ha pensado, pues sí, es que yo a los 30 años pues igual y me meto a chupar, ¿no? Bien denso y pues de ahí lo que salga. No, o sea, estamos pensando en nuevos proyectos, estamos pensando en nuevos caminos donde invertir, no sé, dinero, capital intelectual, oportunidades laborales, las cuales pues distan mucho de lo que una persona con menos capacidades, con menos capacidades desarrolladas pueda aspirar. Y eso es otro tema bastante amplio. Sí, yo pienso también, bueno, ahorita que estabas comentando, igual un poco para ir cerrando esta temática, es acerca de las situaciones personales que te llevan al consumo de drogas, ¿no? Que puede ser bueno, si lo manejamos un poco, si lo aterrizamos un poco a lo neurológico, el cerebro de una persona a lo mejor que sufre violencia familiar, problemas en la escuela, tiene niveles bajos de dopamina y serotonina, por ejemplo, que vive en un estado así como de tristeza, de abandono de los padres, quizás. Entonces, un amiguito le dice, mira, prueba esto. Y entonces sus niveles de dopamina y serotonina se disparan, ¿no? Como nunca antes en la vida lo había experimentado. Entonces, eso también es un factor para que te enganches con la sustancia, porque ya tienes algo que te hacía falta, pero no sabías que te hacía falta. Y también esta situación, como lo mencionabas, de que unos tienen de cierta forma más educación para conocer los peligros y tal de las drogas, además de tener metas a futuro. Tampoco quita que alguien que sí tenga dinero, que sí tenga estudios, también sea consumidor de algún tipo de sustancias. También tiene que ver mucho acerca de las primeras experiencias que tuvimos para afrontar los problemas. Ya nos decía Kevin, que te abandonó tu novia, que tus amigos te dicen, no, tu primera novia te dejó y te sientes pésimo, te sientes muy mal. No, mira, ven, vamos a tomarnos unas cervezas y a cantar y decir que se vaya y ya la olvidamos, ¿no? Y entonces esas primeras experiencias también te van enseñando cosas muy importantes, ¿no? Así acerca de cómo vas aprendiendo a resolver tus problemas. Si aprendiste de esa manera y de esa manera te sirvió, el ser humano tiene esta tendencia a repetir patrones que le fueron beneficiosos. Entonces va a volver a repetir esas conductas. Y además, si está en un ambiente en donde socialmente es reforzado, en donde una familia no reprime en la misma familia ocurre lo mismo, entonces vas aprendiendo, nadie te va corrigiendo esas conductas y entonces pues ya se instaura lo que es la personalidad de ese tipo, ¿no? Y además no sé qué más iba a decir, ya se me pasó. Tenía tantas cosas en la cabeza de lo que venías platicando. Yo considero que el factor socioeconómico no depende si uno consume droga o no. He estado en muchas charlas y muchas personas han dicho, no, las personas que tienen menos dinero son las que están más inmersas, ¿no? Pero yo he visto factores en la prepa, factores con chicos con una estabilidad económica bastante estable y alta, en las cuales igual se inmersen, ¿no? Y eso me lleva a pensar que de igual forma, para ir haciendo un resumen, el que tú te metas en el mundo de la droga y lo vuelvo a repetir, es multicausal. O sea, hay muchísimas causas. No respetan ni niveles económicos, los ricos, los pobres, los de medianos se drogan, edades igual, grandes, chicos, pequeños.
Es depende del momento en el que estás pasando, es depende de la educación que tú has tenido. Yo creo que ese sí es un tema muy importante, que igual la educación depende mucho si te drogas o no, el plan de vida que tú tengas, la estructuración del cómo te ves en un futuro, tiene mucho que ver a que si tomas el camino de las adicciones, de las drogas o no, ¿no? Pero yo creo que el factor socioeconómico y la edad no depende aquí de mayor forma, ¿no? Tal vez sí ayuda, ¿no? Tal vez, pero no es totalmente una aseveración. Un factor dependiente. Un factor dependiente del que si te drogas o no. Algo iba a decir de eso, pero se olvidó. Pues sí comparto la idea, por supuesto. Pero como mencionaba en una grabación anterior que tuvimos, también hay una parte que debe caber un poco en nosotros considerar. Como sabrán, yo tengo algunas ideas con respecto a la psicología bastante, quizás algunas medio extrañas, algunas medio que me podrían colocar en una izquierda de la psicología, ¿no? Que van un poco en contra de lo que ahorita la moda del pensamiento psicológico establece, pero yo abogo a lo que es un poco la libertad. La libertad, ¿a qué me refiero con esto y qué tiene que ver con la adicción? Si dijeran no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que todos nosotros somos libres de elegir aquellas situaciones que queremos vivir. Si bien hay cosas que nos acercan más o nos alejan más a unas que a otras, es importante saber que tenemos esta libertad de decisión. Si en algún momento yo durante mi adolescencia pues tuve miles de oportunidades de hacer de mi vida un relajo, un completo desorden peor de lo que es ahorita, imagínense, o sea, sí se podía ver peor, ¿no? Pero fueron factores, no sé, en el momento en el que tuve esa oportunidad de consumir alcohol, que tuve amistades que propiciaban el que yo estuviera en ese ambiente, y de repente surgía alguna persona, ¿no? Una amiga, una novia que decía, ay, ¿qué te parece si en vez de irte con ellos, pues te vas conmigo, vamos a platicar, ¿no? Y ya, eran miles de horas, una vez llegué a estar 5 horas aplastado en una banca, platicando con esta chica. Y mis compañeros, pues, tomando, ¿no? En una cantina. Entonces, son ese tipo de decisiones las que yo creo que merecen la pena ser valoradas y como una herramienta que tiene la persona para poder mejorar esas decisiones. Ahorita, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Tenemos la misma oportunidad. Si quisiéramos, ahorita podríamos comenzar a consumir alcohol, a embriagarnos y mañana les digo, ¿saben qué? Pues otra vez, ¿no? Y así seguimos toda esta semana y al cabo de 15 días ya desarrollamos un problema de abuso y al mes ya tenemos uno de dependencia y sin ningún problema ya nos creamos una adicción. Lo realmente confuso en esto es que todo puede provocar o todo puede desencadenar en una adicción. La decisión de tomarlo o dejarlo es únicamente propia y es algo que remarcan mucho en estos grupos por ejemplo, de alcohólicos anónimos, ¿no? De neuróticos anónimos, en los cuales de repente reciben problemas de adicción, en los cuales se dice, quien está aquí está por su voluntad. Porque es muy difícil para una persona, pues, recuperarse de un problema de adicción si es en contra de su voluntad. Entonces vamos a retomar, yo creo, todos estos puntos para poder determinar que se trata de algo complejo, que no requiere únicamente de una sola explicación. Habíamos mencionado de los problemas ya en sí orgánicos que ocasiona, de las consecuencias que naturalmente la droga contiene un factor que hace al cuerpo dependiente o que tiene mayor probabilidad de hacerlo dependiente de esa sustancia. Hablamos de que hay problemas emocionales, hablamos de que hay problemas familiares, económicos, sociales, porque pues también políticamente existe un factor que te predispone a más con todo esto de la narcocultura, de lo que está surgiendo en estos momentos, la violencia y todo eso, se vuelve una situación políticamente viable, ¿no? Mantener a tu familia a través de la violencia, a través de las drogas,
que bueno, es un tema que quizás o no tomemos en esta discusión, pero aboguemos a cualquiera de ellas, de estas propuestas. Para ir terminando, pues yo creo que eso resume muy a grandes rasgos mi postura. Coincido en todas ellas, en que hay poblaciones de mayor, de menor riesgo, quizás dependa de muchas cosas, sin embargo, esta capacidad de decisión, de estar informados de qué es lo que hay allá afuera, es muy importante. Bueno, de nuevo, no para unas solas personas o para un grupo solamente de personas, sino para todos, desde niños, desde adolescentes, hasta padres de familia, hasta jubilados, hasta adultos mayores, porque vaya que hay adicciones también en los adultos mayores. No podemos también descartarlos de esa población que muchas veces nos ha tocado atender, ¿no? Esa fue una opinión general mía. No sé, ustedes rápidamente si gusten dar alguna conclusión para ir terminando. Bueno, como conclusión, dimos muchas conclusiones y muchas generalidades. También quisiera agregar nada más que no todas las personas se vuelven adictas a una sustancia. Al igual que cuando uno toma una aspirina y se siente bien del dolor de cabeza, hay personas que ni con tomando aspirina se sienten bien. Entonces las sustancias dentro del cuerpo de cada persona es muy distinto. Puedes igualmente que si consumes alguna sustancia como las que hemos mencionado, no es que necesariamente te vayas a volver adicto, pero para adivinar si te vas a volver o no te vas a volver, pues tampoco es para ir a andar probando a ver qué se siente y a ver qué pasa. No, hay que conocer que también es un riesgo, que también puedes quedar tan enganchado, tanto no te puede pasar nada, pero para que le adivinemos, eso no es correcto. Nada más. Bueno, yo lo que puedo decir es, yo no recomiendo consumirlas, no las consuman. Sin embargo, igual considero y estoy a favor de que cada persona es libre de hacer con lo que él quiera y sus pensamientos, sus conductas, lo que quiera, pero siempre informándose, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden dañar, hay muchas cosas que nos pueden aliviar a varios aspectos, pero siempre el estar informado yo creo que te hace estar adelantado un paso de lo que pueda pasar o no, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi postura. Muy bien, yo creo que esos fueron aportes más que claros. Si hubiera que hablar del tema todo el día, pues se puede. Hay material de dónde, ¿no? Y hay perspectivas de dónde. Los experimentos psicosociales con respecto a la drogadicción, que de hecho quería preguntarle al compañero Francisco, que los tiene un poco más presentes, fueron quizás un tema que también se nos escapa un poco de las manos para poderlo comentar aquí. Pero me gustaría mucho proponer que retomemos esta temática quizás en la emisión siguiente, para poder detallar también un tema muy interesante que a mí en lo particular me llama la atención y que se relaciona con este trasfondo que acabamos de plantear, que es la legalización de las drogas. No de todas, obviamente, no se puede, pero hay que hablar como de cuáles sí y cuáles no, ¿no? Cuáles sí, cuáles no, qué se necesita erradicar para poder hacer esto una propuesta viable. Se ha manejado mucho en Estados Unidos, pero recordemos que México y Estados Unidos pues estamos a muchos pasos de distancia para poder ser iguales o para poder manejar las mismas políticas, ¿no? Bueno, esa será nuestra temática a tratar en el próximo episodio. Yo agradezco mucho a todas las personas que nos escuchan. Estaremos aquí comentando el próximo día. Bueno, no sé qué día vaya a salir ese próximo programa, pero estén pendientes, vamos a estar comunicándolo a través de nuestras redes sociales. Un saludo a todos, yo soy Arturo Mariscal. Yo soy Emilio Hernández. Y yo Kevin Castillo. Muy buenas tardes, hasta luego.